Vamos a participar en esta hora de la última clase del seminario para señoras. Estamos transmitiendo aquí desde el Manaim Domingo Martins para todo Brasil en las iglesias, también en los Manaims, y transmitiendo también a través de la Radio Manaim para diversos países. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a hacer un clamor al Señor. Clamamos a ti, oh Padre, por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús. Nos presentamos una vez más delante de tu altar, agradecidos por todo lo que el Señor ya nos dio. Y en la conclusión de este encuentro, pedimos que tu Espíritu Santo continúe operando en nuestro corazón. Oramos en nombre del Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hermanos, la paz del Señor. Hermanas, hermanos y hermanas, es la misma cosa. Estamos de regreso, ¿no es verdad? Las informaciones que tenemos hasta el momento es de que somos como aquí en la zona de la Gran Vitória, en Brasil, con la presencia de aproximadamente 12,000 hermanas. Ya pensaron qué diferencia que hace, ¿no es verdad? Si hubiese una revolución, no hay ningún presbiterio que aguante. Y tenemos las informaciones también que varias partes del estado de Espíritu Santo, la perspectiva es de que en el estado, en todo el estado, tengamos aproximadamente un poco más de 25,000 hermanas. Y tenemos Linares, San Mateo, Nueva Venecia, varias zonas, varias regiones. La obra ha crecido y esto es
es una gran satisfacción para nosotros. Sin hablar de todas las partes del país, ¿no es verdad? Porque de aquí a poco tendremos las informaciones también. Mas nuestro asunto, que es el final de este seminario, es sobre la vida en el tercer día. Yo quiero decir una cosa que es importante y que hace una división. Existe un divisor entre aquello que el Espíritu Santo está realizando. Creo que Amadeo habló alguna cosa de esto. Hasta la muerte de Jesús, el entendimiento. El mundo quedó todo enfocado en la muerte de Jesús. Y las enseñanzas que él dejó, todo lo que se predica es el pasado. Asuntos que son abordajes que elogian y hablan muy bien y no están mal. No están mal. Lo que María hizo no es llevar aromas, incienso para el Señor Jesús, para el muerto. Ella estaba en el programa. La lamentación de los discípulos allí, en Emaús, cómo reclamaban de la muerte de aquel hombre tan bueno. Estaba todo bien. Lo que para muchos, el cristianismo es esto. Es eso, aromas, especies, y cuando no hay aroma, es juguete, es fuego artificial, que a todo el mundo le gusta a Dios. Dios es tan bueno. Eso se llama contemplación. Contemplación es una cosa de la cuarta medida. Usted puede contemplar a Jesús como hombre, un hombre extraordinario, un gran filósofo. Usted puede contemplarlo de la forma que quiera. Ahora, si Él no viniese, si Él no se revela, entonces es diferente. Las hermanas recuerdan que en el satélite nuestra preocupación última fue mostrar la resurrección. Cuando el Señor Jesús se presenta a María, después se presenta a dos en el camino de Emaús, después a la iglesia reunida. Entonces, donde estuviesen dos o tres, estaban Él y María. Dos en el camino de Emaús y Él. La iglesia junta, entonces Él estaba allá con los 11, Él más 11. En el primer caso, Jesús se presenta allí como maestro. Cuando él habla María, ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. En el segundo caso era compañero, el compañero que estaba en el camino de Emaús. Y en el tercero era un hermano, aquel que está ahora junto a la iglesia. Entonces, aisladamente cada uno, a partir de la resurrección, el cuadro más importante doctrinal fue, ¿cuál? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el cuadro mejor que Jesús dejó proféticamente después de la resurrección a la iglesia? ¿Cuál fue? ¿Qué fue de importante que él dejó? ¿Dejó qué? ¿El pan qué? ¿Dejó qué? Por favor, colóquese de pie una sola y habla, que yo quiero oír. Porque todo el mundo habla, yo no sé. Yo quiero saber doctrinalmente lo que Jesús dejó con su resurrección. Levántese y hable. No quiero oír. Quiero gente de pie. Coloque un micrófono en la boquita de la hermana. Vaya. Levante su manito. Las mujeres son tan valientes y hoy están con tanto miedo. ¿Cuál es el problema? Vamos. Puede preguntar en los Manaíms. Puede hacer la pregunta. El Espíritu Santo. ¿Fue eso? ¿Fue? No fue. Sí fue, hermana, sí fue. Fue más o menos. La hermana fue más adelante. Lo que él dejó fue comunión. ¿Cuál fue el texto? ¿Cuál es el texto que está en el Evangelio de Juan? Que habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Qué está escrito ahí en el versículo? ¿Versículo cuál? Y perseveraban en la doctrina. 42, ¿es ese? ¿Sí? ¿Sí o no? Es ese mismo. ¿Está viendo?
Ahí está. Eso es que los hermanos que estaban ciegos allí en Emaús, aquí también están ciegos. Vean, en el camino. Entonces perseveraban en la doctrina. Entonces, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál fue la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la doctrina? Levante la mano, vamos rápido, si no nadie va a salir de aquí con ese frío que está llegando. ¿Cuál fue la doctrina? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Levante la mano y hable. Y hay que volver nuevamente hacia atrás, al básico. ¿Dónde está la hermana que habló? Quedó con miedo allí. Hable otra vez a la hermana, ahora sí. Comunión, ¿es eso? No, no es eso. Comunión, vean. Ella volvió atrás y respondió aquello que ya estaba respondido. Pero reforzó, es comunión. Comunión fue la enseñanza. Ahora la doctrina apostólica es Jesús estaba vivo. Después de la resurrección, la iglesia solo tenía que decir una cosa: Jesús está vivo, y acabó. Ahí la otra hermanita allá fue adelante y dijo así: ¿por qué yo estaba vivo? ¿De qué forma se presentó vivo? A través del Espíritu Santo. Después que pasó, ¿no es verdad? Después que pasó, hermana, muchas gracias. Usted puede venir aquí hoy y predicar. Entonces vean aquí. La doctrina de los apóstoles era predicada, diciendo que Jesús estaba vivo. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque era una promesa que él dijo, y él se presentó vivo. Estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, hasta el final de los siglos. No os dejaré huérfanos. Todo profético. Mandaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Vean las hermanas y los hermanos. Entonces la palabra llave fue la doctrina de los apóstoles. La iglesia vivía en Hechos 2:42, en la comunión y en las oraciones. Mas la comunión es el fundamento. La doctrina ya estaba establecida. Ya había resucitado, estaba establecida. Ahora, el problema era, la iglesia va a vivir la resurrección de Jesús en función ¿de qué? De la comunión. Sin comunión, nada se fue hecho. Jesús no había resucitado, entonces dice la palabra: si Jesús nos resucitó, es vana nuestra fe. Entonces, Él buscó en la resurrección, en todos los tres casos, y otros también en que se presentó, pero tres secuencialmente, de que el fundamento de la resurrección que Él quería dejar para la iglesia era comunión. Dos o tres, Él presente, en todos los momentos. Pueden ver, la mujer y Él. Los dos más Él, 3. Después, Él y los 11, 12. Entonces, mostrar que sin Jesús resucitado no existe comunión, no existe evangelio, existe charla. Ese es el problema. Hoy vamos a tener que hacer una diferencia aquí y vamos a tener una gran decepción. Vamos a ver que hay un evangelio que quedó solo con la muerte. Él no pasó de la muerte. Era muy bonito, fue esto, la contemplación y todo eso. El evangelio, él tiene que vivir de forma efectiva. La iglesia está viviendo su tiempo final. Ya hice una división aquí. Coloqué en el cuadro mostrando el tiempo que es llamado del pronto. Es este momento que estamos viviendo. Entonces, en este momento, la iglesia tiene que tener un comportamiento. Primero, ella tiene que entender que Jesús resucitó. ¿Sabe por qué? Porque hay un evangelio que dice que quedó en el pasado. Y cuando dicen que quedó en el pasado es que Jesús está muerto. Hay un otro evangelio que vuelve al pasado con ropas, con vestiduras, inciensos, no sé qué más, velas, todo aquello. Todo en el Antiguo Testamento. Para editar algo que no es necesario, porque Él ya resucitó. Mis hermanos, Jesús resucitado es toda vida que Él presenta
al tercer día. Cuando vemos aquí la historia del tercer día, vamos a ver en Abraham, en Juan 8:56. No sé si da para ver aquí. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, él quiso ver mi día. ¿Cuál fue el día? Abraham, allá atrás, casi 4.000 años, o casi más de 2.000 años, más o menos. Antes de Jesús, él vio a Abraham, vuestro padre. Él quiso ver, estaba hablando proféticamente sobre el día que fue el día de la muerte y la resurrección. Porque en la resurrección Jesús mostró todo el proyecto de Dios. Hasta allí el proyecto estaba muerto. No tenía vida. ¿Por qué? Porque Él no había resucitado. Porque la resurrección fue el gran proyecto de Dios para mostrar que la obra creador no podía impedirse. No podía impedir. Las tinieblas no podían impedir. Los religiosos no podían impedir. El imperio romano no podía impedir aquello que sucedió, que fue Jesús resucitado de entre los muertos. Y por causa de esto, Él es el gran y suficiente Salvador, porque como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Entonces la iglesia está basada en esto, de que Él está vivo. Entonces tenemos una reunión, Jesús está vivo, está presente, la palabra está presente de Él, está siendo dicho aquello que es la revelación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo reveló para las hermanas hoy de que Jesús está vivo en la comunión. Donde estuviesen 2 o 3, donde tenga la iglesia reunida y Jesús estuviese presente, allí existe la comunión perfecta. Y la hermana habló al respecto del Espíritu Santo, que es aquel que sustituye en realidad la presencia del Señor Jesús, porque Él ahora no servía de nada presentarse físicamente. Los hermanos quieren ver algo interesante. Cuando Él se presentó físicamente, ¿cuántos reconocieron a Jesús? Levante la mano aquí y responda. Después de la resurrección, ¿cuántos reconocieron a Jesús? Nadie. ¿Saben por qué? Porque Él no tenía las características de la vida del hombre. Ella no era más hombre. El Dios hombre, ahora Él es el Dios. Ahora es el Dios eterno. Él ahora asume y dice así, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces, ahora Él tenía todo en sus manos. Y principalmente, el gran enemigo, ¿cuál fue? El mayor enemigo que Él venció. La muerte. Entonces Él dijo así, y Pablo dijo así. Ahí desafía, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Él estaba diciendo que nosotros tenemos la vida. Y el evangelio es vida. Cuando usted no tiene un evangelio dentro de su corazón como vida, usted está con una novedad. Encuentros de parejas. Muy bien, una noche en la piscina, en la playa. Muchos con sal gruesa. Entonces usted va, no, mañana usted va a tomar agua. Entonces cada uno tiene 1 litro de agua. Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo deja de operar, entonces las personas, ellas empiezan a arreglar cosas. ¿De qué dimensión? ¿De qué medida? De la 5ª medida, ¿es esta? No, lo que es material no es de la 5ª medida. Yo doy esto para una hermana aquí. Mira aquí. A partir de ahora, hermano, hermana, toda vez que tú quieras recordar de que Jesús, usted toma esto aquí. Está aquí. Yo pongo un precio que está aquí. Ya no tiene ningún encanto para este objeto. Entonces, nosotros tenemos que entender un evangelio que va a ser arrebatado. Hay una iglesia que todo el mundo piensa que va a ser arrebatada y que no va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque ella no da valor, la vida. ¿Quién va a arrebatar la iglesia? ¿Quién va a arrebatarla? ¿Quién va a sacar la iglesia de aquí? ¿Quién? ¿Quién? Una fuerza poderosa de una gran religión, ¿sí o no? Un gran líder, ¿sí o no? ¿Quién va? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tuviésemos
y estuviésemos conectados, si no hubiese esta comunión con el Señor Jesús, entonces no existe la obra que hablamos que es del Espíritu. Entonces es necesario que la iglesia, ella se concientice de esto. Yo no quiero alargarme mucho, inclusive vinimos aquí con un aspecto interesante cuando Jesús resucitó y aquello que en el pasado los hermanos hablaron en las clases, vieron en las clases de la escuela bíblica dominical, la figura de Abraham como padre. Entonces Dios, el Todopoderoso, coloca en Abraham la figura que él tenía para mostrar su sufrimiento en la vida de Abraham. Entonces Abraham expresa lo que Dios el Padre sintió con relación a su hijo. El sufrimiento, sus luchas, la preocupación naturalmente, si existe eso en la eternidad. Entonces alguna cosa que él buscó mostrar en sus sentimientos fue esto. Dice así: todo poder me es dado en los cielos y la tierra. Génesis 25:5 dice así: pero Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Dios entregó todos los reinos a Jesús, a Isaac. ¿Qué es Jesús? Dios entregó todo el gobierno. Por él, para él, todas las cosas fueron hechas. Y todas las cosas subsisten por su palabra, por la palabra de su poder. Mas lo que nos preocupa aquí no es esto. Lo que nos preocupa aquí hoy es que el mundo no descubrió el tercer día. El tercer día estaba en el Antiguo Testamento en varios lugares. Cuando Abraham vio al tercer día, entonces todo es profético al respecto del tercer día, porque al tercer día es que el proyecto de Dios se cumple en la vida del hombre, en este proyecto de salvación, de redención. Vean lo que sucede. Entonces vamos a ver en el Nuevo Testamento la palabra comunión. Vamos a comenzar solo en alguna cosa sobre comunión. Existe una palabra en el original, en griego, que se llama koinonia. Entonces la palabra koinonia es comunión. Es una única palabra que está en el Nuevo Testamento que habla respecto de comunión. Esta palabra solo existe en el Nuevo Testamento. ¿Quién sabía esto? Levante la mano. Entonces, no levantó la mano, entonces no voy a preguntar. La comunión, vean los hermanos. ¿Cuánto tiempo los hermanos leyeron Biblia en cualquier parte del mundo? Iglesias, donde frecuentaron nuestras iglesias. ¿Cuántos? ¿Cuántos sabían el valor de la comunión? ¿Cuántos que están aquí sabían doctrinalmente? Porque eso que sucede no es algo teórico, no es algo histórico, no es algo de una palabra de letra. Eso es algo de la revelación, hecho en la revelación. Algo que está escondido, aquello que es profético. Y es eso que estamos mostrando a nuestros hermanos en la escuela bíblica dominical. Y algunos piensan que saben todo. Y cuando yo hago una pregunta, nadie sabe responder aquí. Todos están en una prueba porque yo hice una pregunta y nadie me respondió. Ni aquí ni en Brasil. En el seminario pasado me convencieron, vino aquí un camarada. Yo tenía mi pregunta preparada para todo el mundo. Y él fue y vino aquí. Y dijo, si Yedelti viene aquí y él va a hacer una pregunta, la respuesta es esta. Ahí yo vine satisfecho, voy a hacer la pregunta. Aquí está. Él está aquí. Él está aquí hecho al bobo. Ahí yo vine aquí y dije así, hoy es mi día. ¿Saben por qué? Porque yo había conversado con 20 pastores, 20. Ni uno de ellos sabía. Profesores de seminario. No sabían qué es comunión. Que comunión estaba embutida en el tercer día. No existe resurrección sin comunión. No existe comunión sin la resurrección, porque sin resurrección el Espíritu Santo no estaría operando. Entonces Jesús es nuevo, es algo nuevo después de la resurrección. Entonces los discípulos le conocieron cuando Él se reveló. Él se reveló a María. María estaba pensando así, pero vamos a preguntar aquí a alguien para que me explique de Jesús. Entonces, ¿cómo hacemos? Las personas buscan a Jesús así. Buscan una persona, al hortelano,
Cualquier cosa que encuentre el vendedor de cualquier cosa que está vendiendo por ahí para dar una información al respecto de Jesús, para quien no tiene una experiencia y no quiere una experiencia con Dios. Nadie se preocupe con horario, porque todos vamos a salir de aquí en la hora correcta. ¿Saben por qué estoy hablando de esto? ¿Quién adivina? Es que hay personas agarrando su reloj. Calma, tranquilícese. Quede fría, hermana. Nadie va a salir si no fuese la hora. No se preocupe. Volviendo entonces. Volviendo aquí ahora, tenemos que entender que esta comunión solo se estableció en el momento que Jesús murió. ¿Cierto? No está correcto. Mal. Solo después de la resurrección. Están viendo cómo es la cosa. Usted pregunta, dice una cosa aquí, mas es así mismo. Es estudio bíblico que está ahí. Un poquito aquí, un poquito mañana. Usted pregunta y nadie sabe más. Acabó. Llegó fin de año y no sabe más. Aquí no, aquí no. Aquí es revelación. Aquí, hermano, hermana, usted puede preocuparse. No, usted va a salir sabiendo de aquí la cosa como es correcta. No, hoy usted por cuenta del presbiterio, llegue a casa y hay pelea, puede llamar a la policía. Ahora tiene asunto, ¿no es verdad ese decreto de las mujeres? Nuestra hermana Herminia que está haciendo confusión ahí. Ya peleé con ella el otro día. Usted no mete eso a mi casa aquí. Aquí quien manda soy yo, ¿está bien? Y a veces quien usted hace mucho escándalo y quien va preso es usted, hermana. Volviendo ahora, la comunión es en el Espíritu. Por tanto, si algún confort en Cristo, si alguna consolación de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algunos entrañables afectos y compasiones, solo en el Espíritu, Filipenses 2:1, más en aquello en que ya llegamos, a aquello que ya llegamos, andemos según las mismas reglas, sintamos lo mismo, en el mismo espíritu. No voy a alargarme en esto, pero voy a decir dos aspectos importantes que fueron profetizados. Jesús en las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué sucedió con Jesús? El primer milagro. Nadie sabe por qué el primer milagro. El primer milagro fue esto. El primer milagro fue profecía al respecto de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y después la continuidad hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo comienza la palabra en Juan? Y al tercer día comenzaron las bodas. Las bodas comienzan, la fiesta de la iglesia, que es el Pentecostés, comienza para la iglesia y fiel al tercer día. Muerte y resurrección. Entonces comienza aquí. ¿Qué sucedió? En el primer caso, tuvo el vino, después faltó. Fue el caso aquí. Faltó el vino. Quedó un periodo sin vino. Eso significa lo siguiente, que la iglesia primitiva tuvo una acción directa del Espíritu Santo, pero las grandes persecuciones, las luchas que enfrentaron, parece que el Espíritu Santo estaba ausente. No estaba. El Espíritu Santo estaba presente aquí. Mas sucede que, de repente, la iglesia comenzó a tomar una posición que no era aquella de los primeros días. Comenzó a inventar cosas. Culto es esto, culto es aquello. Comunión no necesitaba de Jesús. Es 2 o 3 reunión, ¿cómo se dice? Esas reuniones, consenso. No, nosotros aquí tenemos la mente de Cristo. Miren qué locura. No necesitamos de Jesús entonces. Entonces vamos a decidir aquí. Yo tengo la mente de Cristo, usted también tiene. Entonces 2 más 2 son 4. Entonces 4 más 2 son 6. Entonces 10 divide 5 para mí, 5 para usted. Acabó. Es eso lo que está ahí. Eso es consenso, eso es religión. Todo el mundo hace esto. Todo el mundo sabe hacer esto. Sucede que esta iglesia perdió el vino. Continúa aquí al medio. La mujer dijo a Jesús, que era la madre: mira, faltó el vino. Faltó el vino. Mujer, iglesia infiel, yo no tengo nada que ver contigo.
No tengo nada que ver contigo. De ahí a poco Jesús dijo así. Él estaba hablando con los que estaban en la fiesta. Llenen las 6 tinajas de agua. Llenen las seis tinajas. Y él ahora hace lo siguiente, transforma el agua en vino. Entonces él cambia ahora. Esto aquí comienza entonces ahora el vino otra vez. El vino entra en la historia de la iglesia, que es el último derramamiento del Espíritu. Este fue el primero y este es antes que venga el gran y terrible día del Señor. Entonces al tercer día el mundo no descubrió el enigma. El rechazo a Jesús, el rechazo al cristianismo, el rechazo a la iglesia, hay rechazo que llevó a los mártires, a las cruces, hogueras. Eso sucedió. El mundo entero se levantó, inclusive los religiosos de aquella época. En este punto Jesús llena las tinajas de agua y él llama al maestresala, la figura del Espíritu Santo, y dice así: el novio puede venir, Jesús puede venir a buscar a la iglesia, porque el vino, el Espíritu Santo, ya fue derramado en los últimos días. Hermanos, estamos viendo esto, estamos viviendo esto. El Espíritu Santo viene para llevar a la iglesia. El vino habla del Espíritu Santo. El agua aquí habla de un momento que el cristianismo vivió. Usted aceptó a Jesús, sumérjase en el agua, se levantó en nombre del Padre, del Hijo, otro más adentro, y ahora el agua es transformada en vino. Es como si tuviese aquí un grupo de aquí en una fiesta, y el grupo de aquí también. Ahí llega un ciudadano y dice así: quiero confiarte esto aquí, y aquí a este grupo, un vino para usted también. Ahora un copo de agua aquí, un copo de una vaso de vino aquí. Entonces en esta fiesta está lleno de agua, con tanta agua que hay. Mas todos aquellos que están allí en el vino está hablando del vino, está hablando de boberas para los que están de este lado. ¿Quién está en la razón? No va a entender quién está en la revelación. Va a pensar que quien está en la revelación está loco, embriagado, es una persona loca. Es el peor que existe, es eso ahí. Porque ellos están en la razón, bebiendo solo agua. Y el momento ahora es el vino. ¿Por qué? Porque a medida que este grupo, que es la iglesia, recibe el vino, va quedando embriagada, bebiendo más, hasta caer en los brazos del Señor, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Entendió? Entonces, las bodas de Canaán hablan sobre esto. Yo voy a terminar aquí, hablando sobre el tercer día, en el aspecto profético ya del Antiguo Testamento, donde hay muchas colocaciones. Vean la colocación que fue hecha, y me gustaría colocar aquí el texto de la palabra que habla al respecto de ese momento profético preanunciado en Jueces 14, del 14 al 18. El enigma de Sansón. Es solo tener el texto. El enigma de Sansón. Está ahí. No necesita abrir si no necesita. ¿Qué dice el texto? Vamos a leer el primer versículo. Entonces les dijo: el enigma de Sansón. Del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. ¿Quién no logró declarar el enigma? Comenzando por Israel. Israel no descifró el enigma. Los 3 días. Ahora vean qué cosa interesante. Sansón es una figura en aquello que no pegó del Espíritu Santo. Él va en un viaje. Fue a buscar la novia. Fue a Timnat. Y en medio del camino vino un león del lado de él. Él no tuvo duda. Tomó al león y hirió a aquel león. Y lo partió por la mitad y lo lanzó allá. Y en medio del bosque lo lanzó. Él volvió y después al volver vio el resultado de lo que sucedió con el león. Llegó allá y había el cadáver del león, y en la calavera había un enjambre de abejas, un panal de miel. ¿Qué Sansón hizo? Tomó aquella miel y se fue
Y en su matrimonio, en su boda ahora, casamiento ahora, eran las bodas. Eran 7 días. 7, el pueblo venía, quedaba en la casa de los padres, hacía una fiesta y en el último día, en el séptimo día, en la última hora, el novio iba con la novia, se iba con la novia. Era el tiempo de la iglesia. La iglesia se va en el séptimo día, al poner el sol en el grito de la medianoche. Entonces, al séptimo día, en el poner del sol, la iglesia va a partir. Al tercer día, Sansón llegó y dijo así: vamos a comenzar las bodas entonces. Para animar el casamiento, y él da el enigma. Voy a colocar aquí para ustedes un enigma. Quien descifre tiene esto. Si no descifra, va a pagar. Ahí él dio el enigma. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. La muerte y resurrección de Jesús para Israel no tuvo discernimiento. Para ellos no sucedió nada. Y la profecía estaba allí en el Antiguo Testamento como está en el Nuevo Testamento, como está hoy para nosotros. Y el Evangelio de hoy hasta hoy no discierne. Nunca discernió. Nadie, alguien jamás logró leer ni entender el enigma de Sansón. Muy bien. El enigma de Sansón fue dado. Y nadie respondía. Y aquel grupo quedó desesperado. Dice la palabra que la novia de Sansón comenzó a llorar. Y ella lloró por 7 días. Imaginen usted va a casarse y la novia llorando, llorando, llorando. ¿Qué usted quiere? No, yo quiero que tú me digas el enigma. No, espera, y el enigma, hay que participar de la fiesta. No, y llora, y llora, y llora. Y ahí ya no llora. Y llora, y llora, y llora, y de aquí a poco, Sansón, ya era la última hora. Nadie había discernido el enigma. Y él dijo así: bueno, del comedor, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Ah, sí. Ah, hemos discernido el enigma. Eso quedó para Israel, que no consiguió discernir, ni la iglesia logró discernir. ¿Por qué? Porque más dulce que la muerte de Jesús y más fuerte que su resurrección. Entonces, para Israel, él no descifró el enigma. La iglesia también no descifró el enigma de Sansón. Y en el poner del sol en esta hora, mis hermanos, es que Jesús quiere revelarse a la iglesia. En este momento, Sansón hizo lo siguiente. Trajo el enigma ahí. El grupo se reunió y descubrió el enigma. Descubrimos el enigma. No descubrieron nada. Si usted no hubiese labrado con mi novilla, que era la novia, la esposa, si ustedes no hubiesen estado con ella, no haráis con mi novilla. Si es que ella no hubiese declarado, ustedes nunca hubiesen descubierto mi enigma. La novia, la novilla es la iglesia. Si la iglesia no está a los pies del Señor, si ella no está quebrantada para que el Señor se revele todos los instantes, entonces, si ella no estuviese llorando, el Espíritu Santo no va a revelar. Y en esta última hora es que estamos viviendo el enigma de Sansón. Por eso el asunto, la vida del tercer día. Mis hermanos, la vida para nosotros está a punto aquí, en el tercer día, porque entendimos esto. Y en esta última hora, en el poner del sol, en el grito de la medianoche, Jesús está trayendo la revelación para el mundo. La revelación podía haber venido antes, pero ya no vino. ¿Por qué? Porque el grupo que estaba ahí para el matrimonio, para el casamiento, no estaba imbuida en el discernimiento. Ellos querían que el enigma fuese dicho de cualquier manera. No, vamos a destruir todo. No, mira, vamos a derrumbar fuerza y violencia. No por fuerza ni por violencia. El Espíritu Santo no se revela así, mas es por mi espíritu. No es por fuerza ni por violencia. No sirve usted hacer fuerza. No sirve colocar gente, hermanos, ahí alrededor de una iglesia, sea la que sea. No sirve. No sirve hacer fuerza.
no sirve, o es por el Espíritu, o el Espíritu se revela, o nada pasa. Y en esta hora, en el grito de la medianoche, en el poner del sol, el Espíritu Santo quiere revelarse. Y aquí está el tercer día. Él dijo así: qué cosa más dulce que la miel y más fuerte que el león, allá para Israel. Pero para la iglesia, qué cosa más dulce que la muerte y más fuerte que la resurrección. La resurrección, mis hermanos, nos trajo comunión, es la que nos ha llevado y conducido y nos va a conducir en esta última hora, en el poner del sol. Dice la palabra del Señor, que cuando Sansón descifró el enigma, el Espíritu del Señor vino sobre él y él fue a la casa del Padre. La iglesia se va. Ella va a subir con el Espíritu Santo constantemente, va a ser tomada constantemente por el Espíritu Santo. No es una charla, no es una charla aquí, no es alguien que está dando dinero para poder ir al cielo, no es eso. Es el Espíritu Santo quien nos va a conducir a la eternidad. ¿Qué cosa más dulce que la muerte y más fuerte que su resurrección? ¿Qué cosa más dulce que la miel y más fuerte que el león? La iglesia, ella tiene la revelación, es la que viene llorando en este periodo de las bodas. A partir del tercer día, las bodas están procesándose. El vino está presente, que es el Espíritu Santo. En cuanto a esto, la iglesia está siendo fortalecida, porque ella está llorando a los pies del Señor para que Él descifre el enigma. Y Jesús está descifrando su enigma. Mira, el gran enigma hoy es comunión. La comunión es indispensable. Y el desafío aquí, ya dio desafío aquí. ¿Quién ya leyó algo sobre eso? En Koinonía ya leyó. Muy bien. Comunión para nosotros, mis hermanos, es la presencia de Jesús revelándose a través de su Espíritu. Así, mis hermanos, en la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús está en su resurrección. Cuando Él venció todos los enemigos, inclusive la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Es lo que decía Pablo. Porque la muerte fue absorbida, ella fue vencida. Y la iglesia, ella parte en esta hora para el gran proyecto que fue establecido en el primer día y que ahora, en el séptimo día, al poner el sol, nosotros descubrimos el enigma ahora. Y ahora al poner del sol podemos decir, nada es más dulce que la muerte y más fuerte que la resurrección del Señor Jesús. De pie. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Jesus. Odehai, Sodehai. Odesidermihai, Sodiai. Oriei, Sodiei, Sodiai. Deiriandra Lamanayasi. Doce diei. Siervas amadas, Sedemihei, Sodiai, Sedemihai. tendes separado yo he este separado dia este día para estarem na minha para que presença. estén en mi Enai, presencia. Sodiei. E eu vos Yo falo les nesta hablo en hora esta hora Eresidiei, Sodihai. de que yo mismo Aiodiei. preparé Aisidesi. este momento especial Nai, Sodihai. para hablar Aiodeiai, Sodihai. a vuestro corazón. Seremesis, Esidihai. Y en este momento Eriodei. yo les digo Nai, Sodesi. de que yo he enviado Olaiei. en vuestro medio Sedesidihai. milicias de ángeles. Oresidesidei. E eu faço Y yo hago en nesta esta hora Aiodei. uma bênção una especial bendición especial Nai, Sodihai. de renuevo Oriei, Sodiei. na en vossa vuestra vida. vida. Haido, Haido, Hai. Os dons, Los do dones meu de mi Espíritu Santo Olasidiei, Sodiei. serán manifestados. Aiô, Sediei. Y yo os digo, Nai. hijas amadas, Erei, Sodiei. cantaréis en cánticos espirituales, Odeai. hablaréis en lenguas. Alamasidei. En mi presencia Eriodei. os daré Nei. interpretación de lenguas. Airemesia, Odeai. Hablaré con vosotros en visiones, Ainai. en sueños. Olasidesi. Mas yo os digo, a todas mis siervas, Ainahai, Sori. en todas partes reunidas en esta hora, Eriei. que descem Aisodei. labaredas que de descienden llamas de fuego en vuestra lámpara. Ai, Sodiai. fogo. Y en esta hora eu as encho yo de lleno óleo de aceite Ainohai. e y coloco coloco el fuego, Oriei. porque os alegráis ahora en mi presencia. Dai, Sodesi. Y tendréis para vuestro hogar Aiodei. un alimento nuevo, Olai, Sermi. una vida nueva. Ainai. Las experiencias serán renovadas Odehei, Sedehai. y mi palabra Ainai, Sodesi. crecerá poderosamente Arimesiu, Dehei. en vuestra vida y ella prevalecerá Ainai. y mi nombre Olesi. será glorificado. Dai, Sodehai. Estén atentas, Nai, Sedesi. porque mis ángeles fueron enviados Oleiei, Sediei. a ministrar en vuestro favor, Eresidehai. porque cosas nuevas Aiei, Sodiei. sucederán Ailai, Sermiei. en vuestro hogar, Daio, Desidei. en vuestra casa, Eresidehai. en vuestros familiares, Eremiai, Sodiai. porque llegó el momento Onesidesi. del despertamiento, Edehai, Sodei. del avivamiento, Oriei, Sedemihai. del quebrantamiento, Naiai, Sedei. del renuevo y del refrigerio, Olasidesi. y testimoniaréis de mi nombre, Odehai, y Sermiei. mi nombre será glorificado. Aiô, Desidei. Alegraos en esta hora, Oriei, Sediei. porque la fiesta del Manaim Ai, sei. está viva en vuestro corazón. Aiô, Desidei. Yo os bendigo en esta hora. Sedehai. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Os céus declaram a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
aleluia. Glória a Deus. Un don. Los instrumentos pueden continuar tocando. Yo veía que cuando las hermanas llegaban a este seminario, todas eran llevadas a un campo y este campo era dividido. Cada uno tenía su pedazo de tierra. Yo veía que un ángel llegaba para las hermanas, de una en particular, y decía lo siguiente: hagan su pedido. Yo veía que algunas hermanas tenían su campo que ya habían plantado y estaban a la hora de recoger el fruto, pero decían: Señor, yo quiero recoger los frutos. Pedían esto. Los almacenes de estas hermanas también ya tenían alimentos. Y el ángel hablaba así: pueden recoger. Entraban recogiendo los frutos y terminaban de llenar su granero. Algunas hermanas, el ángel llegaba y decía: ¿cuál es tu pedido? Cuando miraban a su campo y no había nada. No había ninguna plantación. Y el pedido era el siguiente: Señor, danos condición para plantar y recoger. Y él atendía: yo voy a ayudarles. Y comenzaban un trabajo nuevo, que era el seminario. Comenzaba. Yo veía que algún pequeño grupo estaba en esta condición. Al final del seminario, todas las hermanas podían hacer el pedido nuevamente. Y el ángel, y él tenía el placer de preguntar: ¿cuál es su pedido? Yo quiero recoger. Yo veía que ellas recogían, llenaban sus graneros, porque las familias necesitaban este alimento, y llenaban. Y el Señor decía: si pueden llevar, porque sus graneros están llenos, y su familia va a necesitar este alimento. Uma glorificação, Senhor, nesse louvor. Vamos louvar esse Deus Todo-Poderoso. Glorificação a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Cantemos e seu amor louvemos. Glória ao Senhor. Glória. Glória, glória. E seu amor louvemos. Glória. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Ao viajante noite escura, vai procurando a luz. Assim minha alma Deus procura, pois Ele me conduz. É certo que provado sou pelo caminho a prosseguir, porém eu sei que tu bem perto estás. Quando hei de Aleluia. ir, Senhor, não sei. Glória a Jesus. Para o teu santo lar, sinto, porém, tua voz chamar.
la gracia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, el amor incomparable de Dios, nuestro eterno Padre, el poder, las santas, dulces y tiernas consolaciones del Espíritu Santo, el Espíritu glorioso de Jesús, sean con vosotros, amados hermanos, y con todo el pueblo de Dios, ahora y para siempre. Amén. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Los hermanos podem pueden se tomar sentar. asiento. El Señor dio una revelación cuando se estaba tratando el asunto de la reunión de las hermanas. El Señor dijo que comenzaría algo nuevo. Y estamos entendiendo que sí. Mas recordamos a las hermanas que se dediquen su casa al estudio de la palabra. Hagan un esfuerzo, que no es ningún esfuerzo. Dios no está necesitando ningún esfuerzo, en realidad, de estar en la casa del Señor para oír palabras reveladas. La escuela bíblica, ella tiene una secuencia. Muchos van a quedar atrás. No importa la categoría de ellos, si obreros, si esto y aquello, no importa. Hay un grupo que va a quedar atrás. ¿Por qué? Porque hay una secuencia. Y esta secuencia no puede ser más cortada, no puede ser impedida. Así, busque estar en la casa del Señor para la palabra. El tiempo es breve, es poco, pero vamos a redimir el tiempo para que podamos estar en la casa del Señor y dar continuidad al entendimiento de esto que las hermanas comenzaron a ver aquí. Y ahora muchos que están aquí pueden decir así: hoy yo estoy entendiendo algo nuevo con relación a la obra. Y no podemos quedar parados. El mundo está esperando una palabra, nuestra palabra. Es el vecino, el pariente, un amigo, otro grupo evangélico, personas que no saben qué van a hacer en su vida. Vamos a terminar así sentados, gloria, gloria, aleluya. Satélite, logo em seguida. Satélite. Todos los hermanos y hermanas reunidos en Brasil y en el exterior, queremos dejar nuestro abrazo fraternal y la seguridad de que vamos a continuar en la batalla. Esta batalla que es noble y que es gloriosa y que es para honra y gloria del Señor Jesús y salvación en aquellos que creen en su nombre. A todos, la paz del Señor. Cuidado con el viaje. Vayan cuidadosamente, nadie tenga prisa. Las salidas deben ser cuidadosas. La paz del Señor, nuestro abrazo, una vez más.